Muy buenas tardes, Dios me les bendiga. Es un privilegio estar con ustedes en esta hermosa tarde. Tarde en la cual hemos decidido estar en sus hogares y para mí es un privilegio. Hemos entendido que la situación en la cual estamos viviendo todos nosotros no es la mejor. Me refiero a que hay muchos conflictos con el virus, el cual estamos nosotros, ustedes y nosotros batallando. Ha habido muchas consecuencias. Hemos escuchado a personas muy cercanas que han tenido que pedir oración por sus familiares que están en otros países. Saludos para usted, querido hermano que nos sintoniza, y gracias por darnos el privilegio de llegar a sus casas. En esta tarde me gustaría invitarlo para que me acompañe a orar y me acompañe a llevar en oración el tema que hoy traemos para usted. Y me gustaría pedirle a usted que por favor, sepa de lo más profundo de nuestros corazones que estamos con usted. Gracias de nuevo por preferirnos. Es un privilegio llegar a sus hogares. Padre, gracias por este momento. Quiero bendecir tu nombre, quiero rogarte, Espíritu Santo, que seas con cada uno de mis hermanos allá donde se encuentran, en sus hogares, ya sea en Estados Unidos, ya sea en México, ya sea en El Salvador y en cualquier país que nos estén mirando en este momento. Te ruego, Espíritu Santo, que alcances, que toques y, Señor, que tu mensaje, que tu palabra, Señor, encuentre cabida en algún corazón. Te ruego, Señor, que levantes siervos, siervas que estén en oración, Señor, no nada más por nuestro barrio, no nada más por nuestra gente, sino por nuestro país, por nuestros presidentes, por los doctores, por aquellas personas que están luchando para sacar adelante aquellos problemas en los que estamos. Te rogamos, Señor, que sigas dando fuerza, sabiduría, guianza y, Señor, sobre todo, que se acerquen y siempre confíen en tu palabra. Quiero rogarte, Señor, que de una manera muy especial bendizcas a mis hermanos en California, Señor, que bendizcas a mis hermanos en México, Señor, a mi hermano a Bernardo Pimentel, Señor, te ruego que tú le bendizcas, que bendizcas su obra, a mis hermanos que están orando por nosotros y están orando por nuestra obra. Muévete, Señor, trata, Señor, con cada corazón, ayúdame a mí, Señor, a exponer tu palabra. Y, Señor, gracias por este momento, bendigo tu nombre y te doy la gloria y la honra. Es en Cristo Jesús que te lo pido y te doy gracias. Amén y amén. Muy bien, queridos hermanos, en esta tarde yo quisiera invitarles a abrir la escritura en el libro de Isaías, capítulo 53. Y vamos a leer, si usted me permite, del verso 1 en adelante. Dice la escritura de esta manera: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores y experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido, de Dios abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de vuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará a mi siervo justo a muchos y llevará la iniquidad de ellos. Por tanto, yo
le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orando por los transgresores. Es increíble. Es increíble que el libro de Isaías hoy nos pueda recordar aquel rey, aquel amo, aquel señor, aquel que se merece la gloria y la honra, aquel que se esperaba recibir con gran gozo y alegría, aquel que nos sirvió a nosotros como un puente de salvación, Cristo Jesús. Cristo, servidor sufrido, nos dice: yo soy la resurrección y la vida, querido amigo, querido hermano. Dice la Escritura en el verso 4 y verso 5: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de vuestra paz fue sobre Él, y por su llaga nosotros fuimos curados. No puedo pensar en muchas cosas, pero lo que pasa por mi mente es: ¿qué es lo que está diciendo la Escritura aquí? Usted que me escucha, querido amigo, querido hermano, donde quiera que me esté mirando, dice la Escritura en el verso 4: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Quiero por favor que haga un énfasis y note aquí que no se refiere a la obra de Cristo en la cruz, sino a la obra de Cristo antes de la cruz. Él estaba exclamando. ¿Cómo yo sé eso que él estaba exclamando? Y esto estaba ocurriendo antes de que fuera crucificado. ¿Cómo sé yo que la palabra está diciendo esto? ¿Cómo sé que Jesús exclamó estas palabras antes de ser crucificado? Bueno, mi punto es, tal vez, y le quiero invitar a que usted me acompañe al libro de Mateo, y vamos a ver en el libro de Mateo, vamos a ver la referencia del cumplimiento. Y ese cumplimiento en la cruz, va usted a notar cómo el Señor obra. Dice la Escritura, Mateo 8, dice, versos 16 y 17: y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. La referencia del cumplimiento, el verso el profético que Isaías nos menciona, dice que Él llevó nuestras enfermedades. Cuando Cristo vino a su pueblo, Él ciertamente, querido amigo, querido hermano, Él ciertamente llevó a las enfermedades y sufrió los dolores de todo el pueblo. Y esto es una referencia al ministerio de Cristo a su pueblo. Escuche, querido amigo, esa parte de la profecía se cumplió al pie de la letra, tal y como lo señala Mateo. Pero aún con todo eso, el pueblo rechazó a Jesús. Y esto es increíble. Por eso la profecía sigue diciendo y sigue hablando: y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios abatido. Esto es referencia a la manera en que el pueblo le pagó. Aquel que vino y tomó sus enfermedades y sufrió sus dolores, la Escritura nos enseña que en vez de agradecerle, el pueblo le azotó, le hirió y lo abatió. Es triste. El amo, el Señor, el Rey, el Creador del universo, aquel que todo lo puede, se hizo hombre, vino, estuvo con nosotros, caminó con nosotros, vivió con nosotros. Ese Jesús, ese Dios encarnado que vino a estar con nosotros, fue herido, fue azotado y fue abatido. No sé si usted entienda esto, pero el profeta continúa diciendo las siguientes palabras: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Esta parte, querido amigo, querido hermano, de la profecía no tiene nada que ver con la sanidad física, sino con la rebelión espiritual, por lo cual sigue diciendo: el castigo de vuestra paz fue sobre él. Usted y yo, querido amigo, querido hermano, usted y yo habíamos cometido muchos pecados. De hecho, hemos cometido pecados. Y esa rebelión, esos pecados, en vez de nosotros haber pagado el precio, Él lo paga por nosotros. Es cierto que la muerte de Cristo nos trajo paz. Él sufrió en lugar nuestro,
para que nosotros pudiésemos obtener esa paz. Pero la paz de la que se habla no es una paz con el vecino, ni con la suegra, ni con el que usted esté enojado, sino la paz para con Dios. ¿Y por qué digo esto? Porque el libro de Romanos capítulo 5 verso 1 así lo expresa: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esa paz con Dios es la que se refiere el profeta Isaías cuando habla de paz. Dice la Escritura: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Después, y siguiendo en esta misma línea, Él nos sigue diciendo: y por su llaga fuimos nosotros curados. Por favor, escucha estas palabras. La llaga es el sufrimiento y la muerte de Cristo, la cual curó nuestras enfermedades. Pero eso no se refiere a las enfermedades físicas que usted tal vez piensa. Contrario a la opinión de muchos, en la expiación de Cristo no se ofrece que Dios ofrece la solución de problemas físicos del hombre. Note por favor, la enfermedad a la que se refiere el profeta no es a la física, sino a la espiritual. Usted y yo estamos enfermos. Y esto nosotros lo podemos confirmar con la Escritura. Tal vez mirando algún texto para poder corroborar esto, podemos encontrar la confirmación por el apóstol Pablo cuando él escribe estas palabras. El apóstol Pedro cuando él escribe estas palabras dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Primero, porque vosotros eras como ovejas descarriadas. Segundo, porque ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Ahora que Cristo ha sufrido en lugar nuestro y ha pagado nuestra paz y nuestra culpa es quitada, somos declarados sanos en el nombre del Señor Jesús. Porque por sus llagas nosotros fuimos curados. Él llevó sus problemas, sus enfermedades en la cruz, y Él pagó el precio por usted. La enfermedad en la Biblia es a menudo representación de la condición espiritual del hombre en el pecado. Es a lo que se está refiriendo. ¿Y cómo sabemos eso? Lucas capítulo 5, verso 30 al verso 32 dice: y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué comáis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Tal como hemos concluido en el texto anterior de 1 de Pedro 2:24, donde nos dijo: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Ahí es donde nos dice que el cuerpo de Cristo se relaciona con la vida espiritual. Él dice que Cristo llevó nuestros pecados en su cuerpo para que vivamos la justicia, por cuya herida fuiste sanados. Isaías capítulo 53 verso 5 lo menciona de esta manera: mas él herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de vuestra paz fue sobre él, por su llaga nosotros fuimos curados. Notemos por favor que aquí solo hace una referencia a la enfermedad del pecado y no a la enfermedad física, como ya hemos visto arriba. La carne de Cristo representa la comunión con Él y en la comunión entre los hermanos, es decir, la iglesia como un solo cuerpo. Juan 6:51 dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida de muchos. La expiación, querido amigo, querido hermano, la expiación en la cruz no proveyó solución a los problemas temporales en la vida del hombre. Así no fue. Cristo vino a resolver los problemas eternos del hombre. Por eso no hace referencia a la sanidad física en la expiación de Cristo en la Biblia. Por eso el Señor nos sigue hablando que tampoco hace referencia a la comodidad ni a la prosperidad material como problema resultado por la muerte de Cristo en la cruz. No fue así. Pero aún así eso no significa que no se debe orar por los enfermos. No. Ni tampoco significa que Dios no sane. Nuestro problema es más fuerte que pensar que Cristo llevó nuestros catarros y nuestras gripas en la cruz. No fue así. La Biblia no dice eso, querido hermano. Ahora nosotros oremos por los enfermos. ¿Y por qué oramos por los enfermos? Porque es un mandamiento de Dios.
Por ejemplo, podemos ver en Santiago capítulo 5, verso 14, donde dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor para que sean sanados. Pero es importante hacer dos observaciones. La primera observación es: los que viven en desobediencia a Dios pueden caer en enfermedades. Es cierto, la desobediencia produce algún tipo de pago, mientras que los que viven en obediencia pueden gozar de mayor salud. ¿Por qué? Porque viven en obediencia a su Señor. Pero aún así, alguien dijo y alguien mencionó que el sol sale para buenos y malos. Y aquí nosotros podemos confirmar estas cosas. Confiamos en que Dios obra sanidad física en sus hijos y aún en aquellos que no le conocen también. Porque Dios saca el sol para buenos y para malos. Y aún, aunque nosotros somos malos, Él sigue siendo bueno. Y al final del día, Él es soberano. Él tiene el poder. Él hace lo que debe de hacer. Y Él no le pide permiso a ninguno de nosotros. Curiosamente, querido amigo que usted me está escuchando, la soberanía de Dios puede alcanzar a su familia. La soberanía de Dios está sobre su familia. Y el ejemplo más grande que tenemos: usted y yo merecíamos ser muertos por todos nuestros pecados, pero es su soberanía la que nos alcanza y nos tiene bajo sus cuidados. Pero, Pastor Macías, ¿cómo obra la soberanía de Dios en la salvación? Si Dios es soberano, usted se ha preguntado tal vez, si Dios en realidad es soberano, ¿por qué salva a unos y no salva a otros? ¿Por qué todos los que oyen el Evangelio no son salvos? ¿Por qué la mayoría rehúsa creer? Y los que creen, ¿por qué creen, pastor? ¿Por qué? ¿Qué relación tiene la soberanía de Dios con la salvación o en la salvación? Recordemos, y esto es algo muy especial que usted debe de saber, querido amigo. Recordemos que la fe es un don de Dios. Y la fe no es de todos. La Escritura enseña en 2 de Tesalonicenses capítulo 3 verso 2: y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Dios otorga el don de la fe a los escogidos. Dios otorga de nuevo el don de la fe a los escogidos. En Hechos capítulo 13 verso 46 al 48 dice estas palabras: entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de vida eterna, y aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz a los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta la última de la tierra. La fe no todos la podemos ejercer. La fe viene de Dios. Dios es el que la otorga. Verso 48 dice: los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. La soberanía de Dios significa que Dios, no el hombre, es el responsable de crear y sostener todas las cosas, y que Dios tuvo el privilegio de establecer las leyes y los límites de su creación. Eso es la hermosa soberanía de Dios. Él no necesita de los hombres. Él es poder, Él es gloria, Él es sobre todas las cosas. Quiero concluir con estas palabras. Queridos amigos, queridos hermanos que nos escuchan, haga conciencia de esto en el amor del Señor, y sépalo de mis propios labios, sí, de mis propios labios. Nuestros problemas no se llaman coronavirus. Nosotros no dependemos ni de la ciencia ni de los gobiernos, sino de Dios. Usted y yo dependemos de Dios. Debemos saber todos nosotros que existe un decreto contra todos nosotros. Si nosotros seguimos pecando, debemos saber que al final del día hay un pago. Existe un pago. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es la muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Existe un pago al final del día. Existe un pago al final de la jornada. La paga del pecado es la muerte. Todos, sin excepción de ninguno de nosotros, todos hemos pecado, todos.
sin excepción de nadie. Todos hemos pecado. Romanos 6:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero hay una muy buena noticia. Y la noticia es que Cristo removió el decreto que había contra nosotros. Cristo removió aquello que había contra usted y que había contra mí. Cristo removió aquello que nos podía condenar a mí y a usted. Colosenses 2, capítulo 13 al 15 dice, y a vosotros estando muertos en pecados en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos nuestros pecados y anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio, clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. No sé si usted en algún momento ha pensado en implorar a Dios, es decir, yo no sé si usted ha pensado rogarle a Dios, suplicarle a Dios, pedirle, solicitar el perdón de Dios. Yo no sé si usted no lo ha hecho, pero si usted no lo ha hecho en esta tarde, tal vez usted pueda hacerlo. En esta tarde, tal vez usted pueda rendirle su corazón a Jesús. Escuche la siguiente escritura. Romanos capítulo 10, versos del 11 al 14. Pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío, pues el mismo que es el Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Yo siempre he pensado, y tal vez hoy me recuerdan muchas palabras y muchas cosas que han pasado con mi vida y de la manera que Dios me ha hablado. Esas palabras son maravillosas. Esas palabras son de esperanza. Estas palabras son las que todos necesitamos. Sabemos que somos pecadores. Nuestra conciencia muchas veces nos lo ha dicho miles de veces, aunque tratemos de no hacerle caso a Dios. Él sabe que usted y yo somos pecadores. Dios espera que usted y yo hagamos un paréntesis. Nos paremos, nos detengamos. Dios espera que usted y yo le reconozcamos. Dios espera que usted y yo recibamos el perdón de nuestros pecados, la reconciliación con Dios por medio de Cristo. Y en esta tarde, usted y yo tenemos la oportunidad de poder pedirle perdón a Dios. La pregunta es, ¿usted quisiera hacer las paces con Dios? De la única manera es hacerla por el único mediador, y Jesucristo es el único mediador. Jesucristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. Jesucristo dijo, con sus propias palabras, dijo que nadie va al Padre al no ser por Él. Note, querido amigo, querido hermano, que Cristo no hace en ningún momento mención de ciertas religiones, de ciertas iglesias. Jesucristo dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Jesús es la verdad. En Jesús se encuentra toda la verdad. Y teniendo a Jesús, nosotros podemos saber y estar seguros que tenemos la paz para con Dios. Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Yo le pregunto a usted, querido amigo, querido hermano, ¿le gustaría a usted en esta tarde reconocer a Jesús como Señor y Salvador? Recuerde que Él removió el decreto. Había algo que estaba contrario a usted y contrario a mí. Es como si dijéramos, el juez tiene una gran lista de cosas por las cuales usted es culpable. Y usted tendrá que venir al tribunal de Cristo. Es cierto, estamos asustados, hay muchas cosas en el mundo que están pasando. No nada más nos asustamos por el coronavirus, nos asustamos por los cánceres, por tantas enfermedades que hay. Cristo vino a clavar todas esas enfermedades en la cruz. En el momento que usted acepta a Jesús como Señor y Salvador, usted, querido hermano, por la soberanía de Dios, puede tal vez recibir en esta tarde la sanidad que tanto usted necesita. ¿Qué nos puede asustar? ¿Nos asustaría más el coronavirus o nos asustaría más el ser condenados en el infierno? ¿Qué es exactamente a lo que le tenemos miedo?
Hoy en día creemos más a la ciencia que a Dios. Creemos más a la gente lo que dice que a Dios. Querido amigo, querido hermano, haga un paréntesis, por favor. Crea a la palabra. Dios dijo que vendrían estas cosas y es duro. Yo no le deseo el mal a nadie. Yo no estoy aquí para condenarlo a usted. Yo no sé por qué la enfermedad ha llegado a su casa, a mi casa. Yo no lo sé. Solo Dios lo sabe. Pero le quiero decir que en Cristo hay esperanza. Él es la solución. En esta tarde allí donde usted se encuentra, yo le quiero pedir que incline su rostro, cierre sus ojos. Y tal vez usted va a recordar lo que Isaías 53 nos ha dicho. En esta tarde, Cristo llevó todos sus pecados en ese madero. Los clavó. Él llevó sus pecados en la cruz. Él pagó el precio que usted debería pagar. El justo pagando el precio por los injustos. Usted y yo somos injustos. En esta tarde quiero pedirle que haga esta oración conmigo. Señor Jesús, reconozco, mi Dios, que he pecado. Reconozco, mi Dios, que tú moriste en esa cruz por mí, que fuiste sepultado y que resucitaste al tercer día. Señor, quiero pedirte perdón por todos mis pecados. Quiero poner mi vida, mi corazón, mi mente y todo lo que soy en tus manos. Te ruego, Espíritu Santo, que cambies mi mente, mi corazón, que yo retenga la confianza que tú me das. Dame esa confianza en mi corazón. Permíteme, Señor, estar 100% seguro que estoy en el hueco de tu mano, que mis pecados han sido perdonados. Permíteme, Señor, sentir esa paz en mi corazón en este momento. Te recibo en mi corazón como mi suficiente Salvador. Te hago Señor de mi vida. Si mañana yo muriera, Señor, quiero estar seguro que me iré a tu presencia. Quiero estar seguro que tú tienes bajo control todos mis problemas. Quiero que me des la paz sabiendo que tu soberanía, Señor, alcanza no nada más a mi vida, sino a mis padres, a mis hijos, a mis amigos, a aquellas personas que yo amo. Y en sí al mundo que me rodea, Señor. Gracias por morir en esa cruz por mí. Gracias por llevar todas mis dolencias y ser clavadas en esa cruz. Te bendigo, te glorifico y te doy gracias. En Cristo Jesús. Amén y amén. Si usted ha recibido en esta tarde a Jesús como Señor y Salvador, solamente quiero decirle, le felicito. Si usted quisiera hablar conmigo, mandarnos un texto, usted tiene la información, hágalo con toda confianza. Nos sería un honor escuchar de usted. Háganos saber que nos está mirando. Háganos saber que la palabra llegó a su hogar. Donde quiera que se encuentre, ya sea en El Salvador, en aquel lugar, quiero bendecir a mi hermano Fabián. Dios me le bendiga, querido hermano. Privilegio saber que llegamos hasta su casa. Cuídense, hermanos. Hagan lo mejor que puedan ser. Y por favor, no tengan temor a hacer el bien. Hoy en día tenemos una gran oportunidad de hacer el bien. Vaya al vecino, mire quién necesita. Pero sobre todo, cuídese mucho. Obedezca a las leyes de su estado, de su país, de su nación donde usted se encuentra. Si usted quiere saber por qué lo hacen, puede usted leer tal vez en su casa Romanos capítulo 13 y se dará cuenta por qué la ley tiene la obligación de cuidar a su pueblo. Sométase, respétela y haga lo mejor que pueda hacer. Es un privilegio haber estado con usted. Dios me le bendiga. Cuídese mucho.